Hola chicas y chicos, buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Vamos a comenzar con una oración. Señor, te pedimos que bendigas nuestra sesión, que nos des el entendimiento para saber cuál es el mensaje que nos tienes. Te pedimos, Señor, por México, por el mundo. Bendice sobre todo a esas familias que están sufriendo por la enfermedad, por la falta de comida, por la escasez de dinero, por frío, y te pedimos, Señor, que nos des un corazón generoso para poder ayudar a aquellos que son más necesitados. Te pedimos, Señor, que bendigas a cada una de las familias que forman parte de esta catequesis y que encuentren en ti siempre el apoyo y la luz que necesitan. Danos la fortaleza, Señor, para poder salir pronto de esto. Que así sea. Y quedamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Guiados por el Espíritu Santo, hagamos un recorrido por nuestra historia de salvación. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, todos cuanto han hablado, anunciaron también estos días. Ustedes son los herederos de los profetas y de la alianza que Dios estableció con sus padres. Al decir a Abraham, en tu descendencia serán bendecidas todas las familias de la tierra. Palabra de Dios. Cuando Dios creó al mundo, creó a los animales, la noche y el día. Después de todo eso, creó al hombre. Al verlo solo, le dio a una compañera y creó a la mujer. Vivieron felices, tranquilos en el paraíso, Dios los protegía y tenían todo a su disposición. Pero Dios les había advertido que a todo podían acceder excepto al fruto del árbol prohibido. Así transcurrieron con su vida y un día la serpiente, cual venenosa y envidiosa que es, se acercó a Eva y le dijo que comiera del árbol del fruto prohibido, pero Eva le dijo que no porque podía morir. La serpiente, engañándola, le dijo que no era cierto, que Dios lo que no quería era que supieran todo, porque comiendo de ese fruto iban a volverse como dioses. Entonces Eva, en su curiosidad, pues comió del fruto y aparte le dio a Adán a probar. En ese momento ellos se vieron desnudos y entonces empezaron a sentir vergüenza. Y cuando Dios los fue a visitar, ellos se escondieron y inmediatamente Dios se dio cuenta que habían comido del árbol del fruto que Él les había prohibido. En ese momento ellos rompieron esa amistad con Dios a través del engaño de la serpiente. Fue en ese momento que el pecado entró al mundo y Dios se enojó muchísimo con ellos y los desterró del paraíso. Ellos tuvieron su descendencia y de esa descendencia nació Noé. Noé era un hombre bueno, era un hombre sabio, era un hombre comprometido con la palabra de Dios, obediente de la palabra de Dios. Y al ver Dios que la humanidad estaba totalmente corrompida, decidió limpiar la tierra de esa corrupción. Y entonces le dice a Noé que construya una arca en la cual tiene que caber él, su esposa, sus hijos con sus esposas y una pareja de cada animal. Entonces eso hace Abraham. Entonces eso hace Noé y construye el arca. Y entonces Dios manda un diluvio y durante 40 días y 40 noches
caen cántaros de agua, y todo lo que había en la faz de la tierra de ser vivo muere. Bajan las aguas, la barca toca tierra firme nuevamente, y Dios le dice a Noé que vaya al mundo y que se multipliquen. Entonces sus hijos son los siguientes pobladores de la tierra, y de esa descendencia bien nace Abraham. Abraham, que es un hombre bueno, es un hombre justo, un hombre obediente de Dios. Finalmente Dios siempre fijó su amor, fijó sus enseñanzas, fijó sus promesas en hombres justos y buenos. Entonces Abraham no iba a ser la excepción. Entonces a Abraham, que era un hombre que no tenía hijos, le dijo que de él iba a surgir una gran descendencia, y que iba a tener que de él iba a surgir un pueblo numeroso, un pueblo numeroso. Entonces, efectivamente, Abraham tiene sus hijos, y de ahí nace muchísima descendencia. Y parte de esa descendencia, antes los pueblos eran como nómadas, ¿no? Se iban de un lado a otro porque se acababa la comida, y entonces iban para otro lado y así, ¿no? Entonces, de esa descendencia, parte se fue a Egipto, se instaló en Egipto. Entonces eran gente muy trabajadora, y empezaron a hacer y comenzaron a prosperar muy, muy rápido. Entonces, y obviamente se empezaron a multiplicar, y entonces llegó un rey a Egipto, y ese rey se empezó a dar cuenta que los judíos eran muy prósperos. Entonces empezó como a sentir un poco de miedito, porque evidentemente dijo, bueno, si los dejamos crecer, estos nos van a desplazar. Entonces el rey empezó a hostigarlos, a esclavizarlos, y la realidad es que fue muy salvaje con todo lo que le hacía a los judíos, y hasta el punto de indicarle a las mujeres que eran las parteras, que mataran, si nacían judíos hombres, que los mataran; si eran niñas, que las dejaran vivir. Y pues obviamente las parteras no le hicieron caso, y entonces llegó el tiempo en donde nació entre esos judíos, un niño que se llamaba Moisés. Entonces su mamá, precisamente por esa situación de que mataban a los niños, lo escondió, y lo arrojó en una canasta al río, y la hija del rey lo vio, y pues lo vio tan bonito que se enamoró de él y lo adoptó. Entonces crece Moisés, y cuando es grande, Dios lo escoge para liberar al pueblo del yugo de Egipto. Entonces Dios le da todo el poder a Moisés para que pueda liberar al pueblo, y como el rey de Egipto no quería dejar a sus esclavos, ¿no? Ellos eran los que eran sus sirvientes. Entonces, pues, ¿cómo los iba a liberar? No le hace caso a Moisés. Y entonces Dios le manda 10 plagas al pueblo de Egipto, y la última plaga es la muerte de todo el primogénito. Entonces muere el primogénito del rey, y ya así todo devastado y todo triste le dice a Moisés: ¿sabes qué? Llévate a tus judíos, porque la verdad me está yendo muy mal.
Y entonces Moisés agarra y saca a los judíos, pero el rey se arrepiente y los persigue. Y entonces Moisés llegan a la orilla del mar y por el poder de Dios se abre el mar en dos partes y entonces pasan los judíos, pero atrás de ellos los están persiguiendo los egipcios y llegan a tierra firme y después de que pasa el último judío se cierran las aguas y entonces se ahogan los egipcios que los estaban persiguiendo. Y después de eso comienza el peregrinar en el desierto de 40 años al frente con Moisés de los judíos para encontrar a la tierra prometida. Hasta que llegan al río Jordán y ahí Moisés, hasta ahí cumple su tarea Moisés y ya el pueblo requiere otro tipo de liderazgo y entonces entra Josué. Y es Josué el que atraviesan el río Jordán y llegan a esa tierra prometida que Dios les había dicho. Pero obviamente era un vergel y evidentemente la tierra prometida ya estaba habitada. Fue muy difícil y los judíos no estaban preparados para la guerra. Entonces, a partir de ahí comienza el periodo de los jueces. Los jueces son personas igualmente escogidas por Dios que fueron como los caudillos del pueblo judío porque ellos los guiaron, los defendieron. Pero pasaba algo muy, muy simpático con los judíos porque desobedecían a Dios, después los enemigos los atacaban y los sometían y después ellos arrepentidos le pedían a Dios que los salvara y entonces Dios les mandaba a un juez, ese juez los ayudaba, los salvaba, los dirigía, y después otra vez comenzaban a alejarse de Dios, a desobedecer a Dios y después les mandaba los enemigos los sometían otra vez y otra vez le volvían a suplicar a Dios que les enviara ayuda y entonces Dios les mandaba a su caudillo para que los ayudara y todo. Así fue todo el proceso de los jueces. El último juez de la historia es Samuel. Y como Samuel no tenía un linaje digno para ser juez a los ojos de Dios, el pueblo le pidió a Samuel que ungiera a un rey. Entonces, a partir de ahí empiezan las monarquías y empiezan a gobernar a los judíos reyes. Entonces, uno de esos reyes fue el rey David. El rey David es muy importante porque a él Dios le dice que de su linaje saldrá el Salvador del mundo, el Salvador de los hombres. Y el rey David es un rey muy, muy, muy obediente de Dios, pero no todos los reyes eran como el rey David. Algunos reyes desobedecieron a Dios, lo ofendieron profundamente. Y así transcurrió la historia de los judíos en la tierra prometida. Llegó el momento en que Dios escogió a algunas personas para enviar el mensaje de salvación. A estas personas se les llamó profetas y ellos fueron los encargados de enviar el mensaje de que se prepararan porque iba a llegar un Salvador. Como ya habíamos dicho, del linaje del rey David, llegamos hasta María.
María fue la elegida por Dios para tener a su hijo, a tener al Salvador. Y María, sin pecado concebida, que es la madre de nuestro Salvador, educó a Jesús, lo vio crecer y llegar a un punto en ver cómo moría en la cruz. Me imagino que debió haber sido muy triste para María ver cómo su hijo moría en la cruz, pero era parte de la obediencia de María, porque ella sabía que tenía al Hijo de Dios y que era el Salvador de los hombres. Y Jesús había crecido y fue preparado para eso, o sea, para eso fue preparado Jesús. Él sabía que iba a morir y que su muerte iba a ser en la cruz. Dios, tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único para que el que todo que crea en Él sea salvo. Entonces, imagínense el amor tan grande que Dios nos tiene como para darnos a su Hijo único para que muera, y una muerte de cruz para salvarnos de nuestros pecados. Entonces, en conclusión, ¿qué estamos dispuestos a hacer nosotros para agradecer ese sacrificio que Dios hizo por nosotros a través de la muerte de su Hijo único? Jesús en la cruz le dijo a Dios: perdónalos porque no saben lo que hacen. Él nos perdonó, pero en el transcurso de su vida Él nos enseñó que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, perdonar 70 veces 7, es lo que Él quiere de nosotros. Entonces, sigamos las enseñanzas de Jesús, que es nuestro Salvador, y que Dios, a través de la historia bíblica de nuestra salvación, nos enseña y nos muestra el amor tan grande que ha tenido para con nosotros. Pues muchísimas gracias por haberme escuchado. La tarea de esta semana, van a ser 2 tareas. Una va a ser hacer un resumen de la homilía del Padre Carlos del próximo domingo y enviarla, ya saben, al correo. Y la otra va a ser buscar la historia del rey David en la Biblia y hacer un resumen de la historia del rey David. Recuerden que el rey David fue muy importante porque de su linaje proviene nuestro Salvador. Y vamos a concluir con una oración. Señor, te damos gracias infinita por todo lo que nos das y te lo vamos a agradecer con la oración que tu Hijo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y a nombre del Padre Carlos y todo el grupo de catequesis, les enviamos un fuerte abrazo, 1000 bendiciones y les pedimos que se cuiden muchísimo, que estén muy bien. Acuérdense de darle like al video, de suscribirse si todavía no están suscritos, para que el contenido le llegue a más personas. Muchísimas gracias. Chao.